Bienvenidos. En esta ocasión vamos a explicar a través de este video la metodología para la construcción del informe de diagnóstico financiero para el curso Administración Financiera. Soy Ludwig Alexander Sánchez Vargas, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bien, para desarrollar esta actividad debemos haber ya desarrollado la tarea 1, que es básica y que es fundamental para el desarrollo de las actividades del curso. Principalmente esta en la que nos vamos a enfocar para la elaboración del diagnóstico. Entonces, como base y como documentos e información necesaria y fundamental para la elaboración del informe de diagnóstico, tenemos que tener clara la interpretación del resultado, es decir, el significado de los resultados de cada uno de los indicadores financieros y de cada uno de los inductores de valor. Obviamente tenemos que ya haber desarrollado los cálculos para análisis vertical y horizontal, ¿verdad? Los que estamos viendo en la pantalla. Tenemos que tener desarrollado ese ejercicio para el estado de resultados y para el estado de situación financiera, porque estos resultados, tanto del análisis vertical como del análisis horizontal, son necesarios para hacer la interpretación y la descripción de la situación financiera y elaborar el informe de diagnóstico. También debemos haber calculado ya todos los indicadores financieros, tanto del año 1 como del año 2, y las variaciones absoluta y relativa de esos indicadores financieros y de los inductores de valor. Naturalmente tenemos que tener ya registrada, como se está observando en la pantalla, la interpretación, el análisis y las implicaciones de esos resultados. Es decir, que no es suficiente con que describamos el resultado, sino que hay que interpretar qué implicaciones tienen esos resultados de todos los indicadores y de todos los inductores de valor. Obviamente acá yo, precisamente para que ustedes puedan hacer un análisis muy profundo, he registrado una interpretación, un análisis y unas implicaciones de los resultados muy superficial, porque pues obviamente la experiencia le permite a uno con solo un par de preguntas o un par de oraciones describir la situación que se observa, describir ese análisis que se hace de esa situación que se presenta en torno a los resultados de los inductores de valor y de los indicadores financieros, ¿de acuerdo? Pero la idea es que se analice a profundidad. Muy bien. Entonces, ya teniendo estos insumos, lo que yo debo hacer es redactar el informe de diagnóstico. ¿Y qué debo hacer para redactar el informe de diagnóstico? Y ustedes en la plantilla, al pararse en la celda B15, se despliega una nota o un comentario en el que se indica qué es lo que se debe incluir al respecto de la situación financiera en el informe de diagnóstico financiero. De manera que se describa de forma concreta, precisa, pero amplia y detallada la situación financiera de la empresa a partir de los cálculos para análisis vertical de los estados financieros, de los cálculos para análisis horizontal de los estados financieros y a partir de los resultados de los indicadores financieros del año 1, del año 2 y de los indicadores, de los inductores de valor también del año 1 y del año 2. De manera que esos resultados y sobre todo las variaciones absoluta y relativa indican cómo fue el comportamiento de los resultados y el comportamiento de los indicadores de la empresa en el año 2 con respecto al año 1. Si se incrementaron, si disminuyeron, y justamente lo que hay que plasmar en ese informe de diagnóstico es esa análisis de esa situación, ese análisis de los resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente se hace doble clic para editar la celda donde podemos escribir el informe de diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar al azar cualquiera de estos indicadores. Obviamente se tiene que hacer con todos los indicadores y con todos los resultados de los cálculos para análisis vertical y horizontal. Estos cálculos son muy sencillos
Y la interpretación sí es muy importante. ¿Qué sucedió acá, por ejemplo, con los operacionales? Entonces, iniciemos por los ingresos operacionales. ¿Qué observamos acá? Que los ingresos disminuyeron en un 6.9% en el año 2. Naturalmente, si vendemos menos, es probable que sea una situación desfavorable. Entonces, vamos a describir este solo hallazgo. Fíjense que son muchos los hallazgos que hay que analizar, pero vamos a escribir este primero a manera de ejemplo para que ustedes se den cuenta que es algo muy sencillo. Entonces, los ingresos, y empiezo yo a redactarlo común y corriente, los ingresos operacionales, que en este caso son las ventas, ¿no? Siempre serán las ventas. Los ingresos operacionales son los ingresos por ventas, disminuyeron en el segundo año. Situación desfavorable para la empresa porque eso implica decrecimiento. Fíjense que yo estoy haciendo una descripción general, ¿cierto? A manera de ejemplo de eso, del comportamiento de los ingresos operacionales, y estoy, digamos que identificando la implicación, por eso escribí aquí que eso implica decrecimiento. Fíjense que ahí estoy dando ya un informe de una sola de las cuentas, que es la cuenta de operacionales, ¿de acuerdo? Listo, le doy la tecla, oprimo la tecla Alt y Enter y voy a introducir otro párrafo. Ahora, como les había dicho inicialmente, voy a tomar cualquier indicador al azar y vamos a ver el apalancamiento total. Entonces, como yo ya calculé esos indicadores, en este caso ese indicador, y ya tengo la interpretación, análisis e implicación de esos resultados, pues voy a copiar ese texto y lo redacto de mejor forma, ¿cierto? Para que pueda yo plasmarlo en el informe de diagnóstico. Entonces yo lo había redactado de la siguiente manera. En el segundo año se observa ineficiencia en la utilización de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para generar beneficios, lo que refleja un uso inapropiado de los activos de la empresa para generar valor, ¿cierto? Para generar valor. Digamos que ese puede ser el juicio. Obviamente hay una aclaración. Estos datos, estas cifras de los estados financieros son diferentes a los que ustedes tienen en los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una manera de ilustrar, es un ejemplo para que ustedes se guíen, ¿de acuerdo? Vamos a tomar ahora un inductor de valor cualquiera. Vamos a tomar estos. Entonces, en este caso vamos a tomar la interpretación, análisis y la implicación de los resultados del indicador del costo de patrimonio. Y lo plasmamos acá. Entonces, si yo lo tengo bien redactado, seguramente lo puedo poner acá y mejoro la redacción. Los recursos aportados por los accionistas fueron más costosos en el segundo año. Eso sucedió. Por tanto, hubo voy a corregir acá, mayor exigencia para remuneración, ¿cierto? Y los resultados, o más bien, y los beneficios fueron menores, ¿de acuerdo? Fíjense que con estos tres ejemplos he ilustrado cómo voy construyendo el informe de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vayan tomando una a una cada de las cuentas, sobre todo esta variación relativa y sobre todo la variación, los cálculos para análisis vertical, a ver qué fue lo que pasó. La variación relativa, ustedes saben, que muestra cuáles fueron los cambios del año 2, del año más reciente, con respecto al año anterior. Y miramos qué fue lo que sucedió, se aumentó, si disminuyó y sobre todo qué implicaciones tiene ese resultado, si fue incremento o si fue disminución. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con los indicadores financieros, ¿cierto? Y lo mismo hacemos con los inductores de valor. Fíjense que reitero lo que dije en el principio. Obviamente necesitamos haber desarrollado la
tarea 1 y tener clara la interpretación de los resultados, ¿cierto? El significado del resultado de cada indicador financiero y de cada inductor de valor, haber realizado los cálculos para análisis vertical y horizontal de los estados financieros, haber realizado los cálculos de los indicadores financieros, haber calculado la variación absoluta, la variación relativa, tener lista interpretación, análisis e implicaciones de los resultados, igualmente de los inductores de valor, y empezar a plasmar el informe de diagnóstico. Reitero, tienen una guía aquí en ese comentario que se despliega. De manera que después de que ustedes analicen toda esa información y empiecen a plasmar la interpretación, la idea es que identifiquen los inductores de valor y los indicadores más sensibles a la hora de la generación o la destrucción de valor. En últimas, una empresa, ustedes saben que el objetivo básico financiero que persigue es la generación de valor. Entonces hay que mirar cuáles de esos indicadores financieros y cuáles de esos inductores de valor fueron mucho más sensibles en la creación o en la destrucción de valor. ¿De acuerdo? Y en todos esos análisis ustedes deben identificar si esos resultados representan debilidades o fortalezas. ¿De acuerdo? Y una recomendación, una vez ustedes tengan todo el texto, la idea es que lo pasen a un documento en Word, o si quieren diligenciar el documento en Word para evitar errores de digitación, errores de ortografía, para mejorar la redacción. Una vez en Word corregido, editado, lo copian y lo pegan en esta página, en la celda correspondiente al informe de diagnóstico financiero. Con base en el informe de diagnóstico, entonces ustedes plantean las condiciones y en la hoja de conclusiones, encuentran ustedes todas las indicaciones para plantear conclusiones eficaces. Muchas gracias, espero que haya sido de mucho aporte este video tutorial para la construcción del informe de diagnóstico. Hasta otra oportunidad.